cuando lo evaluaban a la situación a futuro, hace un par de meses o el año pasado, ¿consideraban este momento, digamos, preocupante de la situación en la pandemia, tanto en la provincia como en el país? Sí, lo teníamos presupuestado que íbamos a tener una segunda ola, pero no con esta magnitud. Por supuesto, nadie, ustedes saben muy bien que todo el mundo erró en estas cosas. Lo que se presupuestaba muchas veces no resultó así, pero repito, pensábamos que íbamos a tener una segunda ola, pero no con esta magnitud. Una vez que aparece un brote epidémico, uno nunca sabe la magnitud que puede tener, pero realmente esto superó y sobre todo el brote inicial. A ver, nosotros decíamos ahora, el año pasado empezamos con 0 casos en marzo, ahí empezaron los primeros casos y acá empezamos en marzo, en febrero ya empezamos con 2.000 activos, o sea que había una diferencia muy grande. Ajá. ¿Usted cree que la gente toma conciencia realmente de la situación que estamos viviendo? Yo creo que está muy parcial la cosa. Hay gente que no toma conciencia, hay gente que piensa que es inmune y sigue teniendo actividades y conductas que no corresponden. Y otra gente, y sobre todo cuando el Estado da este tipo de gesto tan fuerte, empieza a tener conciencia de la gravedad del tema. ¿Cómo estamos con los insumos? Bueno, es una batalla. Desde el hisopado hasta lo que necesitan en el hospital de campaña. Bueno, es una batalla casi cotidiana, porque hay cosas que uno nota que el mercado se está resintiendo, como es el caso del oxígeno. Por suerte, testeos, o sea, los test los conseguimos. Hay severos inconvenientes en lo que se refiere a la pseudoanalgesia, que es los medicamentos que nosotros usamos para que el respirador, la persona se adapte bien al respirador y tenga una buena terapéutica respiratoria. ¿Para eso están teniendo inconvenientes en conseguirlo? Estamos teniendo inconvenientes. Por ahora estamos teniendo, es importante transmitir a la población de que estamos teniendo, pero es una batalla. O sea, ¿hay riesgo de quedarse sin ese insumo? Hay riesgo, sí. Si los proveedores por ahí nos vienen con esa mala noticia, por supuesto que sí. Eso lo enlazo, doctor, con la cuestión de su adhesión a la fase 1. Es decir, por supuesto. Tiene que ver... Absolutamente. ¿Por qué? Porque cuanto mayor cantidad de contagios, eso está directamente relacionado, tiene una relación directa con la cantidad de internaciones, no hay ninguna duda. Y eso con la mortalidad, por supuesto, con la internación en terapia intensiva, que tiene ya de por sí en cualquier lugar del mundo una alta mortalidad. Y la situación post-COVID, digamos, ahora se ha centralizado aquellas personas que necesitan tratamiento una vez, digamos, negativizados en el hospital llano. Pero durante la semana se habló mucho de la saturación de las diferentes terapias intensivas como consecuencia de aquellos pacientes que necesitan algún tipo de tratamiento una vez superada la enfermedad. Bien, sí, esto es sumamente dinámico y aparecen situaciones inéditas, digamos, nuevas. El post-COVID, al tener, así como es alta la mortalidad, también tenemos una alta tasa de altas. Imagínense, hemos tenido 5.000 y pico de pacientes ya internados y hay casi 4.900 que fueron de alta. Muchas de esas personas han quedado con secuelas del COVID y algunas han salido todavía con riesgo de vida, necesitando respiradores en otros lugares, ya COVID negativo. Eso implica que tenemos que tener y tuvimos que pensar lugares para atender a esas personas. En principio atendíamos en las distintas terapias de los distintos hospitales, pero hemos visto que el aumento del requerimiento de los post-COVID nos llevó a pensar junto con el gobernador en determinar que, por ejemplo, el hospital llano, que ya tuvo experiencia en esta patología, sea el que acepte este tipo de pacientes. Para eso fuimos allá, ya estaban teniendo pacientes, pero hemos agrandado la capacidad del hospital llano en sus otros servicios, y cirugía, clínica, para que reciban estos pacientes. ¿Y no hay riesgo de que pueda llegar a colapsar el hospital viendo este número constante de incremento de casos? Bueno, el hospital de campaña es muy difícil que colapse porque tiene una capacidad grande, muy pero, importante. y por ejemplo el llano para tratar a los post-COVID. Vamos a tomar una serie de medidas, no solamente en el llano, el geriátrico, por ejemplo, más allá de su especialidad específica, diríamos, tiene también alrededor de 12, 15 camas que también nos están conteniendo y recibiendo pacientes post-COVID, independientemente de la edad
los otros hospitales van a seguir recibiendo. La gente del interior también está predispuesta y con capacidad para recibir algunas terapias del interior, como Goya, como Santo Tomé, como Virasoro, pero además recuerden que hace poco hemos habilitado un ala nueva en el hospital de campaña que en principio era para post-COVID, pero que se va a compartir con aquellos pacientes de clínica que también necesiten. O sea que tenemos. Y recuerden que del sector B, sector A que está funcionando ahora en la campaña, el sector B tiene recién este pedacito utilizado y falta todo el circuito de las 4 alas para ser habilitado, y ahí vamos a utilizar si hiciera falta. Doctor, habló de la posibilidad de centralizar entonces no solo el hospital de campaña, sino también hospitales del interior atendiendo COVID. Post-COVID. Post-COVID. Los del interior, sí. No, o COVID, sea, mientras estén cursando una enfermedad, no. Exactamente, y esto ya lo explicamos varias veces. Pero por ahora no, ¿o existe alguna posibilidad? No, es muy difícil, muy difícil porque necesitamos una terapia. Supongamos Curuzú, que tiene una terapia intensiva chiquita, tiene 2 terapistas. O sea, necesitamos entre 5 y 7. De los recursos humanos. Y hablando de los recursos humanos del campaña, doctor, la finitud del recurso humano, digo, ¿cómo? Sí, es otro tema que nos preocupa. Nos preocupa mucho porque nos ocurre, igual que en cualquier parte del país, por ahí uno puede tener la cama, el respirador, la bomba de infusión y el monitor, que son las cosas que se necesitan, pero si no tenemos el recurso humano se complica. Nuestros médicos están saturados, están trabajando a full. Fíjense que venimos con una cantidad de internados en respirador de 50 prácticamente todos los días. Y tenemos entre 4 y 5 médicos de guardia, o sea que tenemos una tasa de un médico cada 10 pacientes. Eso, para aquel que hizo alguna vez terapia intensiva sabe que eso es mucho. Pero no nos quedamos con eso. Estamos trayendo terapistas del interior que hagan guardia al menos una vez a la semana, que se vengan y nos ayuden. Estamos convocando a los médicos de los CAPS y a los residentes, independientemente de la especialidad que estén cursando en su residencia, son médicos formados y que los estamos, ya lo habíamos capacitado al principio de la pandemia del año pasado, y ahora este año volvemos a capacitarlo en el manejo de respirador y de terapia intensiva. Doctor, lo que hoy estaba viendo, ¿no?, en Neuquén, ¿no?, donde ya los médicos tuvieron que elegir en una terapia a quién suministrarle o darle la posibilidad de luchar y darle el respirador y a quién no, y lamentablemente esa persona falleció, ¿no? Y esas elecciones que veíamos que ocurrían en Europa el año pasado. ¿Se corre ese riesgo aquí en Corrientes o no? Se podría correr el riesgo si el hospital colapsa en sus insumos básicamente y en su espacio físico. Gracias a Dios yo creo que estamos lejos de eso. De todos modos tenemos constituido nuestro comité de ética por cualquier inconveniente, pero repito, estoy convencido que estamos lejos de eso. O sea, ¿van a constituir el comité de ética? Ya lo constituimos. El hospital. Perdón, Gustavo, pero para llegar, si se llega a esa situación... Para eso y para cualquier otro tipo de decisiones. Recordemos que por ahí, si no podemos usar por falta de los proveedores que nos traigan los insumos, por ejemplo, de la pseudoanalgesia, y tengamos que usar otra pseudoanalgesia que no es la ideal, diríamos, bueno, nosotros tenemos que pasar por el comité de ética para que nos apruebe. Usted habló recién de traer estos médicos del interior, de empezar a ver a los médicos recién egresados que están haciendo su especialización y demás. Muchos habló de que estamos en una guerra contra el coronavirus. ¿Este es el momento en que empezamos a utilizar los reservistas? Sí, sin duda. Y tenemos que usar lo que haya que utilizar. ¿Y en esta guerra cómo estamos? Y en esta guerra estamos peleando, yo no puedo decir bastante bien cuando tenemos amigos, parientes fallecidos, no podemos decir, pero podemos decir de que estamos peleando con todas las herramientas que tenemos que tener. ¿Campaña de vacunación cómo va a seguir, doctor? Bueno, hoy ustedes saben muy bien cuáles son los criterios que estamos utilizando, y va a depender fundamentalmente de la cantidad de vacunas que hay expectativas para que lleguen millones de vacunas en los próximos días. Sí, ojalá Dios quiera esto ocurra, y vamos a seguir bajando la edad de los... O sea, van a seguir por franja etaria. Exactamente. ¿Por qué? Porque también, por otro lado, paralelamente, usamos 2 estrategias. Uno, la franja etaria, y también el personal objetivo de riesgo inicial, diríamos, que son los 336.000 correntinos que
que son de salud, que son estratégicos, bueno, y vamos vacunando con esas dos estrategias. De todos modos, bajando la franja etaria también ya ahí entran algunos de esos Claro. personas de riesgo, como puede ser un diabético, como puede Un ser... obeso. Exactamente. Al mismo tiempo, y te interrumpo, me entusiasma el tema de los obesos. Nosotros debemos recordar que Corrientes, como todo el país, tenemos casi entre un 40 y un 60% de personas con un poquito de sobrepeso o con obesidad. Por eso es que resultó con mucho éxito la vacunación de los obesos. Llevamos 2 días y ya vacunamos cerca de 3.500 obesos y vamos a seguir. Van a seguir. Vacunando. ¿Posibilidad de vacunar, por ejemplo, a determinados sectores también existe? Sí, sí, por supuesto. Nosotros vamos a ir estudiando las personas de riesgo en determinadas actividades y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que las vacunas que lleguen podamos utilizarlas. Habló de los obesos. Hace muy poquito ha fallecido una persona de 40 años, 43 años específicamente, que el informe que daba el Ministerio de Salud hablaba de que como única patología tenía la obesidad. ¿Cuánto afecta a los obesos y si esto se ha modificado en el transcurso de la enfermedad, de poder tener un impacto mayor? Antes eran los adultos mayores, ahora se está hablando de personas como en este caso que no tenían ninguna enfermedad de base y lo único que tenía era sobrepeso. Bueno, las dos determinantes más importantes al principio de la pandemia fueron la edad y la obesidad, siempre, y diabetes un poco, como la hipertensión ya en un cuarto lugar. La edad dejó de ser una determinante fundamental. Nosotros pensamos humildemente que es por las vacunas, porque lo hemos vacunado y hemos puesto todo el esfuerzo para mayores de 60 desde un principio. Entonces ahora se empiezan a enfermar las personas más jóvenes, sin duda cambió el perfil en ese sentido. Y respecto a la obesidad es un estado de inflamación permanente y crónica de todo el organismo, y si a eso uno le suma un estado inflamatorio infeccioso que afecta a distintas también, no solamente el pulmón, sino a distintos órganos, coadyuva demasiado a la gravedad de la enfermedad. ¿Por qué la gente se enferma a pesar de tener aplicación de las dos vacunas? Bueno, siempre se dijo de que la vacuna no impide al 100% que uno se enferme, que disminuye la posibilidad de tener una enfermedad grave o la posibilidad de morirse, pero también se enferma, con mucho menos posibilidad. Recordemos que la efectividad de prácticamente todas las vacunas están por encima del 80%. ¿Y se sabe cuál es el periodo de cobertura de la vacuna? ¿Se tiene idea? ¿Es una vacuna nueva? ¿Es una enfermedad nueva? Como vos lo decís, es muy difícil saber cuando todavía no alcanzaron el año de estudios de la vacuna puesta, digamos. Entonces, una vez que pase un año, seguramente sabremos si tenemos anticuerpos todavía después del año. Si tenemos que volver a vacunar. Exactamente. Si hay una vacuna anual como la de la gripe. Exactamente, así es. Doctor, la situación del Hospital de Goya, ¿no? el pedido de renuncia al doctor Raúl Martínez, ¿es una cuestión netamente política, que tiene que ver con lo institucional también? No, esta es una cuestión política. Sí. Escapa a mi ministerio, diríamos. ¿Hubo una especie de pedido del gobernador para ello? Sí, así es. ¿No va a haber marcha atrás en esto? Como es político eso, y usted tiene mucha experiencia en esas cosas, sabemos que uno no sabe cómo puede terminar. ¿Van a designar rápidamente otro director? Y cuando se produce una renuncia hay 90 días legales de espera, así que vamos a estar atentos a eso. Ministro, hablando un poco de los números, obviamente, que tiene la provincia de Corrientes, ¿espera que estos números comiencen a bajar? ¿Piensa que ya llegamos al pico o habrá que ver cómo evoluciona y sobre todo preguntarle por la variante Manao, ¿no? Sí, nosotros, esperamos que bajen obviamente, pero como le decía al principio, sí, creemos que va a demorar bajar porque estamos en la cresta de la ola. Y puede llegar a subir, sí, puede llegar a aumentar. Sí. O sea que no solo mayo, sino junio va a ser otro mes complicado. Probablemente, es muy probable. Ojalá, Dios quiera, me equivoque y no sea así. ¿Cuánto le afectó su accidente en el momento de llevar las vacunas? Me afectó desde el punto de vista físico mucho. Recién yo me siento recuperado, me empecé a trabajar enseguida y estaba medio enclenque, como decimos habitualmente, pero hoy me siento bien, gracias a Dios, y al tratamiento del Instituto de Cardiología y a su gimnasio de recuperación. ¿Y le dolió pero las sí pulsaciones? me afectó y me dolió todo lo que se dijo, sin número de mentiras que se dijeron, ¿no?
Y Eso sí me dolió. ¿Qué pasaba? ¿Usted leía, agarraba el diario, agarraba los celulares, agarraba... ¿Qué pasaba por su cabeza? Mucho dolor. A ver, el que hace política y está hace mucho tiempo en estas cosas tiene el cuero curtido en realidad de estas cosas y viniendo de quienes vinieron las agresiones, bueno, uno sale fortalecido y más con el apoyo que tuve personalmente del gobernador y de todo el gabinete. Eso a mí me fortaleció absolutamente. Sí, por supuesto, me sentí indemne ante las calumnias, sobre todo en los medios nacionales, y por mi familia, porque mis hijos me preguntaban qué había pasado. Entonces es difícil, no difícil, pero sí hay que dar una respuesta a esos interrogantes, ¿no? Ajá, y si le decían, el ministro de Salud de Corrientes estaba vendiendo vacunas. Sí, veían. Ellos me conocen y saben que es realmente una patraña. ¿Es normal este tipo de traslado de vacunas? Sí, por ejemplo, usted iba a Iragoyen, ¿es normal que un ministro o algún funcionario de un rango ministerial importante llevase la vacuna de esta manera? Es habitual hacer ese tipo de, no digo gauchada, sino ese tipo de servicio. Si alguien va hacia determinado lugar, hoy, por ejemplo, yo llevé algunas cosas para el hospital de Apipé. ¿Y no tenía miedo de volver a chocar y que le digan? No manejo más, realmente porque no, políticamente es un riesgo. Físicamente también es un riesgo, pero políticamente es más riesgoso indudablemente. ¿Pero qué hace ahora? ¿Avisa antes de salir? Ojo que estoy llevando tal cosa para tal lado, por las dudas. No, a ver, cuando uno tiene la conciencia absolutamente libre y limpia, no tiene ese tipo de reparo. Uno lleva porque hace falta. Vos ya estaba en un brote, el gobernador nos pidió que diéramos la cara ante la sociedad de cada pueblo cuando había un brote para darle un apoyo y una sensación de tranquilidad a ese intendente, no importa de qué color fuere, porque realmente los intendentes se asustan cuando les ocurre. Y entonces nosotros, tanto la doctora Boadilla, la doctora Campia, toda la gente que trabaja en el comité de crisis, nos repartíamos los lugares para ir delante de la prensa, delante de la sociedad, a explicar qué pasaba y cómo los íbamos a ayudar. Y a eso me iba, y de paso llevaba la vacuna. ¿Pensó en algún momento en renunciar? Sí, por supuesto. ¿Pensó en renunciar? Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué lo hizo salir de esa posibilidad? El apoyo del gobernador. No le podía fallar, sí. ¿Qué le dijo el gobernador? Quédate tranquilo, vos tenés mala suerte. Ya te había pasado otro episodio antes que tenía que ver con mi vida privada, que también aprovecharon para injuriarme absolutamente, en un juicio que salí libre de absolutamente cargo. Pero también aprovecharon, me duele, la verdad, bueno, así es la política. Y bueno, cuando él me dice quédate tranquilo, seguimos, y aparte nunca dudó de lo que yo estaba haciendo. La última, ¿piensa por ahí también en la campaña de vacunación incluir a los periodistas o no? Sí, por supuesto que sí. Ustedes son personas que están en contacto con mucha gente y que brindan un servicio esencial para la sociedad. ¿Me anota? ¿Cómo no? Ministro, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable.